Listo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy, mi compañero y yo vamos a exponer sobre el tema que nos ha tocado, que sea el hyper trading, ¿no? El grupo está conformado por Mestas Delgado, Paul Sergio y mi persona, Flores Torres, Fernando Rafael. Bueno, el día de hoy lo que se va a ver son esto, bueno, aquí tenemos el índice, la introducción y origen, definición y funcionamiento, beneficios y limitaciones, aplicaciones, seguridad y evolución y las conclusiones y preguntas de este tema de hoy. Bueno, comenzamos viendo qué es el hyper trading, ¿no? El happy trading o HT es una tecnología creada por Intel, desarrollada por un solo núcleo físico de procesador que funcione como si fueran dos núcleos lógicos. Es una de las claves que hizo posible mejorar la multitarea en computadoras modernas. Eso lo podemos ver, ¿no? En esta imagen, que el núcleo físico es el cerebro real del procesador y de que de ahí entran dos y salen cuatro, se multiplica. Es por así decirlo también que entran cuatro y salen ocho. Es el doble. Bueno, tenemos como origen de que nació en el año 2002. Bueno, en sí nació en el año 2002, pero se desarrolla por Intel a fines de los 90 con los procesadores de Pentium 4. Intel lo desarrolló para mejorar el rendimiento sin necesidad de aumentar el número de núcleos físicos. Y también esto con un solo objetivo, que es de mejorar el rendimiento sin más núcleos físicos, ¿no? Como lo dije antes. Y esto en promedio también de por sí aumenta de un 15% a un 30% de software optimizados. También vemos, ¿no? Que en 2008 también se crea el Core i7 y ya actualmente se usa entre el Core y el Xeon. Bueno, seguimos, ¿no? hablando un poco más de este tema. Vemos de que la definición, el funcionamiento del hybrid trading se basa en la técnica de simultaneous multitrading, el SMT. Y también esto, ¿no? De que nos habla desde un punto de vista, de un punto de vista que un núcleo físico puede ejecutar dos hilos de instrucciones al mismo tiempo. Y el sistema operativo los reconoce como si fueran núcleos separados. Eso también aprovecha mejor los recursos internos del procesador, unidades de ejecución, registros, caché, etcétera. Seguimos con los objetivos en sí de lo que se busca el hybrid trading, que es mejorar la eficiencia de rendimiento sin necesidad de duplicar el hardware, incrementar la eficiencia del procesador usado en los tiempos muertos y esto gastar, en lugar de gastar más transistores de más núcleos, es aprovechar al máximo los recursos que ya se tiene dentro del procesador. Y también, obviamente, es alcanzar el rendimiento, mejores rendimientos y la mayor fluidez en multitareas y en softwares. Seguimos hablando de cómo es su funcionamiento. Pongámoslos de ejemplo como un ensamblaje de engranajes, de que un engranaje tiene que girar y el otro tiene que seguir, ¿no? Así sucesivamente. Es igualito como vemos en el Hyper Trading, que el procesador ejecuta instrucciones en etapas llamadas pipeline, ¿no? O línea de producción. Si un hilo se detiene, por ejemplo, se espera, ¿no? Estos datos de la memoria y etcétera. Con Hyper Trading se cargan los otros hilos de ocupar ese espacio y seguir avanzando. Así se reduce el tiempo muerto dentro del núcleo, como dando resultados la mejor utilización de recursos internos. Ya para seguir, ¿no? Hacemos una diferencia entre el núcleo físico y el núcleo lógico. En el núcleo físico tenemos que el hardware real del procesador y contiene unidades de ejecución, registros y cachés propios. Y por el otro lado, del núcleo lógico con el hybrid trading, ¿no? Esto comparte los recursos del núcleo físico, lo mismo que hemos visto, y también permite ejecutar dos hilos en paralelo, pero sin duplicar hardware. Seguimos hablando y tenemos, ¿no? Los beneficios y limitaciones del mismo, que como beneficios tenemos el mejor aprovechamiento de recursos internos del núcleo, el incremento de, ¿cómo se llama?, de rendimiento en multitareas, y también en promedio, la mejora es entre 15 y 30% de software optimizado. Y además de sus beneficios, también tenemos sus limitaciones, que eso ya lo va a explicar mi compañero. Bueno, en las limitaciones tenemos que no duplica el rendimiento real del procesador, ya que en sí la estructura vendría a ser un núcleo con dos hilos, entonces no es que tengamos dos núcleos, sino que es dentro del mismo procesador, estamos teniendo dos hilos. Luego, los núcleos lógicos comparten recursos del núcleo físico, como ya mencioné en el
anteriormente, es solo una redistribución del procesador. Depende del software optimizado para varios hilos. Esto es real porque hay programas, cuando esto se empezó a hacer, no todos los programas estaban hechos para hyperthreading. Entonces, no todos los programas se podían hacer y hasta incluso hoy en día hay veces en las que el hyperthreading no resulta beneficioso, aún así utilizando su estructura de un procesador y dos hilos. Y en algunos casos puede reducir el rendimiento. Claro, esto depende de la programación programa, del programa a ejecutar. Las aplicaciones es en servidores, ya que mejor manejo de múltiples usuarios y procesos. Claro, en procesos, generalmente en tareas que tengan lineales, como pueden ser los videojuegos, jugar más streaming, claro, los videos, ya que un fotograma no es aleatorio, sino que un fotograma depende del otro, ya se tiene una secuencia preestablecida según lo que se grabó. En la edición de video es lo mismo. Inteligencia artificial, en entrenamiento de modelos en paralelo. También, como tal, son que no son simultáneas exactamente, lo que pueden ser eh, hechas una detrás de la otra. Claro, impacto en sistemas operativos. El sistema operativo reconoce hilos lógicos como núcleos reales. Mm, bueno, es parte de la estructura dividida, entonces cada hilo es como si fuera un procesador, por así decirlo, pero no es real como tal. Windows, Linux muestran el doble de núcleos. Planificación de tareas se parte en hilos físicos y hilos lógicos. Multicore versus hyperthreading. El multicore son núcleos físicos reales en hardware completo. El hyperthreading son núcleos lógicos que comparten recursos. El rendimiento del multicore siempre va a ser mayor que el del hyperthreading, pero el hyperthreading tiene una mayor eficiencia. Tener más núcleos físicos siempre aporta más potencia real, pero el hyperthreading complementa esa potencia sacando mayor provecho de cada núcleo físico. Seguridad y evolución. El hyperthreading comparte recursos internos del núcleo. Esto abre la puerta a ataques de canal lateral, un proceso que puede deducir la información del otro. Ejemplos famosos son el Spectre Meltdown, que afectaron a millones de CPUs en Intel. En servidores, algunos administradores desactivaron el hyperthreading por seguridad. Intel desarrolló parches de microcódigo y mitigación en el sistema operativo, y aún hoy la seguridad de hyperthreading depende de las actualizaciones constantes. Benchmarking, rendimiento de hyperthreading. En los juegos tiene una mejora leve del 5 al 10%, en ofimática no importa. En edición de video renderizado mejora de un 15 al 30%, servidores y cargas pesadas hasta un 40%. En single thread no hay cambio y en multithread sí aumenta. El futuro del hyperthreading sigue presente en procesadores Intel como el Core i7, i9 y el Xeon. Nuevas arquitecturas priorizan más núcleos físicos sobre hilos lógicos. Algunos fabricantes incluso desactivan el hyperthreading por seguridad. Aún así, se mantiene como un complemento importante para mejorar la eficiencia. El futuro, el hyperthreading, un apoyo, pero no es el principal motor de rendimiento. Aquí tenemos las aplicaciones eh, más, eh, más usadas del hyperthreading, la edición de video, los videojuegos y la ejecución de inteligencia artificial. Conclusiones. El hyperthreading no crea aún más núcleos físicos, sino que mejora el uso de los existentes. Aporta un rendimiento extra del 15 al 30% en aplicaciones optimizadas. Es útil en multitarea y carga paralelos. Su impacto depende del software y la arquitectura del procesador. En la actualidad sigue siendo utilizado como complemento clave en el CPU moderno, aunque no sustituye a los físicos. Como regla tenemos la regla del pulgar, que indica que el hyperthreading puede ser en 1.25 al funcionamiento de no hyperthreading. La bibliografía y las preguntas. ¿Qué es el hyperthreading? Es una tecnología de Intel que permite ejecutar dos hilos por un núcleo físico.
duplica la potencia real, no solo aumenta la eficiencia en un 15 al 30%. ¿Qué diferencia hay con el multicore? El multicore añade hardware real, el hyperthreading solo optimiza recursos. ¿Qué aplicaciones lo aprovechan más? Servidores, edición de video, inteligencia artificial y renderizado. ¿Qué limitaciones tiene? Depende del software. No siempre aumenta el rendimiento. ¿Y qué riesgos de seguridad presenta? Puede ser vulnerable a ataques como Spectre o Meltdown. Gracias por su atención.